Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 24 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre tareas creativas y la cuestión del plagio. A la hora de enseñar una nueva lengua en los niveles más superiores, es recomendable introducir tareas de tipología diferente a las anteriores. En lugar de hacer solo ejercicios de gramática, se pueden introducir otros como investigaciones o monografías. Los temas pueden provocar una comparación entre la cultura india y la cultura española, pero hay que ser cuidadosos a la hora de introducirlos. A la hora de planificar el curso, es recomendable pensar en una tarea final creativa. Por ejemplo, transporte, una presentación en la clase sobre el transporte público en los países hispanohablantes en comparación con el transporte público en la India, el precio, la frecuencia, etc. ¿Qué modo de transporte prefieren los alumnos y por qué? La gastronomía puede ser una presentación de una escena en un restaurante con pósters y menús diseñados en la lengua. Se puede preparar un folleto o incluso se puede hablar de platos que sean interesantes. Un punto clave a tener en cuenta es la honestidad académica. ¿Qué es la honestidad académica? Hay que considerar 3 puntos en la enseñanza, la investigación y la publicación. Aunque no existe una definición exacta de honestidad académica, el término se define a través de la ética de investigación y la deshonestidad académica. La definición de la integridad académica en algunas instituciones se basa en el compromiso de 5 valores fundamentales y en los principios que emanan de estos valores: honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. La integridad académica es el compromiso de defender estos 5 valores incluso ante la adversidad. ¿Qué es el plagio? Plagio es copiar en lo substancial obras ajenas dándolas como propias. Es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el derecho de autor o copyright. Afecta a cualquier información en cualquier soporte o cualquier obra literaria, científica o artística. Para añadir un poco más, es importante entender la diferencia entre citas, referencias y bibliografía. Citar. ¿Qué es citar? Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe. ¿Qué son los derechos de autor? Son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca el derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, la publicidad, los mapas y los dibujos técnicos. Los trabajos que los alumnos elaboran con el objeto de presentarlos al profesor para su evaluación deben ser originales y no incurrir en plagio. Muchas veces el plagio inconsciente sucede debido a la carencia de habilidades para la investigación en general, el desconocimiento sobre las formas de citar a otros autores, el desconocimiento sobre la importancia del plagio, la falta de habilidad para parafrasear y, cómo no, la creencia de que solo se debe aludir a otro autor cuando se representan literalmente sus palabras y no solo sus ideas. Como docentes muchas veces elegimos materiales o recursos para repartir en la clase de diferentes sitios como libros o páginas web. Es importante citar o mencionar la página de donde el material está sacado para que los alumnos empiecen a dar importancia a la cuestión del plagio y a la necesidad de citar. El profesor debe mencionar la importancia de tener una bibliografía en las tareas que entregarán los alumnos. Si imprime un documento de Internet, copie la dirección donde está ubicado el documento y escriba la fecha de consulta, pues esta información es indispensable en estas referencias. Especialmente en el contexto de las tareas relacionadas con la literatura, es importante considerar la necesidad de tener las referencias bien hechas. A la hora de aprender una lengua extranjera, pasamos por frases en las que aplicamos una serie de estrategias creativas
para desarrollar nuestro aprendizaje, como por ejemplo aventurarse y hacer conjeturas sobre el funcionamiento de la lengua meta. Los alumnos usan un gran repertorio de estas estrategias de aprendizaje para comunicarse con éxito. Dentro de la competencia comunicativa encontramos el desarrollo de la destreza escrita como uno de los ingredientes fundamentales de la comunicación. Sin embargo, esta destreza no suele desarrollarse en el aula, sino que se produce de forma individual y generalmente como tarea extra para desarrollar fuera de clase. En muchos casos los alumnos encuentran dificultad para ser críticos ante lo que ofrece la tecnología y a veces toman información de Internet sin citar el origen. Recuerde que el derecho de autor necesita ser protegido y que el creador tiene derechos morales y patrimoniales sobre su obra. Las citas a otros autores cumplen diversas funciones según los objetivos del trabajo. Te permiten sustentar tus afirmaciones al proporcionar evidencia empírica o propuestas de autoridades en el tema que se está trabajando. También son útiles para indicar diferentes puntos de vista sobre un tema y diferenciar tus ideas de las de otros. Hay varias maneras de hacer referencias: cita directa o textual, paráfrasis o resumen. En el caso de la referencia tomada de un libro, si el libro fue escrito por dos autores, se escriben nombres y apellidos unidos por la conjunción y en el idioma en el que esté escrito el libro. Vemos aquí un ejemplo. Si solo se consultó un volumen, se cita el número del volumen consultado precedido de la letra V y las páginas correspondientes. La capacidad de citar debidamente las fuentes es un elemento clave de la práctica académica y el intercambio intelectual. Al citar las fuentes, mostramos respeto por el trabajo de otras personas, ayudamos al lector a distinguir nuestro trabajo del de otras personas que han contribuido, brindamos al lector la oportunidad de comprobar la validez de nuestro uso del trabajo de otras personas, brindamos al lector la oportunidad de proseguir con las lecturas de nuestras referencias bibliográficas si tiene interés. Demostramos y recibimos el debido reconocimiento por el proceso de investigación que hemos llevado a cabo. Demostramos que somos capaces de utilizar fuentes fiables y evaluarlas de forma crítica para respaldar nuestro trabajo. Otorgamos credibilidad y autoridad a nuestros conocimientos e ideas. Demostramos que somos capaces de extraer nuestras propias conclusiones. Compartimos la responsabilidad en caso de equivocarnos. En un trabajo escrito o en una monografía debemos identificar dentro del texto cualquier material procedente de una fuente externa. No basta con incluir una referencia en una bibliografía, lista de referencias u obras citadas al final del trabajo. Sin embargo, para trabajos escritos creativos en los que se redacte utilizando el estilo de un autor o un género, donde normalmente no se encuentran citas intertextuales, pueden aceptarse modos creativos de citar el trabajo de otras personas. Asimismo, se espera que se incluya una bibliografía o lista de referencias. En el caso de las presentaciones, podemos distribuir al público un documento de referencias o incluir una lista de las fuentes en la última diapositiva. En un vídeo podemos incluir las referencias del trabajo de otras personas en los créditos finales. Las piezas musicales pueden ir acompañadas de un programa donde se indiquen las influencias y las fuentes directas. Las obras de arte expuestas pueden incluir etiquetas o leyendas. Cuando se citen entrevistas, opiniones verbales o correspondencia personal, se deben presentar como notas a pie de página señaladas con un asterisco, no con un número como es el caso de las citas para otro tipo de fuentes. En la nota a pie de página se incluye la siguiente información: forma como se obtuvo la información, nombre de la persona que la suministró, cargo u oficio, ciudad y fecha en que se obtuvo. Las fuentes se citan de manera distinta en un comunicado de prensa o en un artículo de revista, una obra de ficción, una obra de arte o una interpretación musical, una presentación de diapositivas, un videoclip o una transmisión de radio. En estos y otro tipo de trabajos, lo importante es que seamos honestos y citemos de algún modo nuestras fuentes e influencias. En los escritos académicos y en cualquier trabajo presentado para la evaluación,
No solo es necesario citar debidamente las fuentes, sino que además es importante utilizar un formato coherente al hacerlo. Recomendaciones para seguir la honestidad académica en las instituciones de ELE. 1. Disponer de una clara política institucional y procedimientos. La política de probidad académica puede redactarse de tal manera que una los antecedentes culturales y educativos de los alumnos, recoja las habilidades de investigación y de elaboración de citas que el colegio valora y entiende y oriente a los alumnos sobre el modo de cómo el colegio espera que se cumplan las expectativas de la institución en lo que se refiere a probidad académica. Para los alumnos es importante comprobar que sus profesores, coordinadores y el equipo directivo del colegio valoran la probidad académica y disponen de una política de probidad académica que todos los alumnos y miembros del personal entiendan claramente y sean capaces de transmitir. Para los alumnos es importante comprobar que sus profesores, coordinadores y el equipo directivo del colegio valoran la probidad académica y disponen de una política de probidad académica clara. 2. Centrarse en la simplicidad y la claridad a la hora de orientar a los alumnos. 3. Centrarse fundamentalmente en la enseñanza de habilidades, no en vigilar la aplicación de las normas. 4. Buscar formas de discutir y compartir buenas prácticas dentro de la institución mediante el desarrollo profesional del personal y la planificación de los programas. Los profesores desempeñan un papel muy importante a la hora de imponer la filosofía de honestidad académica. 1. Se ponen de acuerdo en temas y títulos para las monografías de los alumnos que sean más difíciles de encontrar, copiar o falsificar. Por ejemplo, los temas recientes, locales, concretos e individuales fomentan la síntesis y autoría evaluativa y el uso de una teoría específica de un conjunto de datos primarios o de un recurso concreto que puede limitar el uso de los textos ya preparados. 2. Enseñan habilidades de estructura académica. A medida que los alumnos van creándose su propia comprensión de un tema, utilizan el trabajo de otras personas como prueba en las que apoyarse. El centro de atención debe estar en la erudición, no en el plagio. Las citas pueden mostrar la ascendencia sobre la información, pueden mostrar su credibilidad o su precisión si se puede seguir la información hasta la fuente. Las citas muestran el uso correcto de la terminología, pueden mostrar la profundidad con la que el alumno ha investigado el tema o pueden indicar lo que el autor eligió incluir o excluir, suponiendo que el lector tenga conocimiento sobre el tema. A la hora de entregar las tareas, el profesor debe animar a los alumnos a que las entreguen con una bibliografía y que citen las referencias de un tema elegido. 3. Crear procedimientos para manejar los casos de engaño deliberado, especialmente aquellos relacionados con el plagio y la colusión, que incluyan los castigos que serán aplicables y cómo se decide el castigo. Las 3 formas principales de citar dentro del texto son las siguientes. 1. Autor. Se cita con una frase introductoria o bien se cita entre paréntesis indicando el apellido del autor, el número de la página de la que se ha extraído la cita o paráfrasis si corresponde. 2. Autor y fecha. Se cita con una frase introductoria o bien se cita entre paréntesis indicando el apellido del autor, el año de publicación de la obra de la que se ha extraído la cita o paráfrasis y el número de página si corresponde. 3. Nota a pie numerada. La cita dentro del texto se indica mediante el número correspondiente a la nota en formato de superíndice después del pasaje citado y antes de la puntuación final si la hay. La nota correspondiente al pie de la página de referencia con todos los datos de la obra de la que se ha extraído la cita o paráfrasis. Si la fuente ya se ha citado antes en la misma página, basta con una nota al pie abreviada. Guías de estilo. Una guía de estilo es un manual publicado que ofrece orientación sobre cómo presentar las citas y referencias a fin de garantizar un formato coherente que incluya todos los elementos necesarios para identificar las fuentes. Algunas guías de estilo proponen varios formatos. Si nos decantamos por uno,
debemos asegurarnos de utilizarlo de forma coherente en todo nuestro trabajo. Además de ofrecer orientación sobre cómo presentar las citas y las referencias, numerosas guías de estilo publicadas incluyen recomendaciones relativas a la ortografía, las abreviaturas y la puntuación, entre otros aspectos. Muchas de ellas también incorporan directrices para la investigación y para el proceso de redacción en general. Algunas de las guías de estilo más utilizadas en el ámbito académico son las siguientes. Se deben tener en cuenta las variantes locales de las guías de estilo. Los autores deben seguir una única guía de estilo de forma coherente. Cuando las fuentes consultadas estén disponibles en línea, es aconsejable el uso de localizadores uniformes de recursos o identificadoras digitales de objetos, aunque la guía de estilo publicada los considere opcionales. Proporcionar al personal orientación e información actualizada sobre el plagio y la citación. Cuando se utilizan programas informáticos para identificar los textos copiados en evaluaciones sumativas, es muy común y generalizada la mala comprensión por parte de los profesores de lo que se puede y lo que no pueden hacer estos programas. Un malentendido es asumir que el programa informático detecta los plagios cuando en realidad solo identifica algunos, pero ni mucho menos todos. Detecta los pasajes del texto en el trabajo enviado por el alumno que coinciden con los textos que alberga la base de datos de la herramienta. Los programas informáticos no pueden juzgar la importancia de los textos coincidentes. Solo revisores con la adecuada formación como profesores pueden hacerlo. Otro malentendido es asumir que un resultado bajo de coincidencias es lo mejor, pero una vez más los profesores y no la tecnología son quienes pueden decidir su importancia. Al crear un trabajo original debemos investigar lo que se sabe, analizar lo investigado en el contexto del trabajo que tenemos que realizar, comparar o contrastar los conocimientos existentes con nuestros propios hallazgos, ideas u opiniones, sintetizar y presentar el trabajo de una forma apropiada para el público objetivo, citar debidamente todas las fuentes utilizadas, proporcionar a cada alumno una orientación detallada sobre los sistemas de referencia y escritura académicas. Existen muchas guías, pero los colegios pueden preferir redactar la suya propia para mejorar el grado de participación y resaltar las prioridades locales. Es aconsejable tener una lista de verificación. En resumen, la referencia y la bibliografía desempeñan un papel muy importante en la clase de L. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.